gente prácticamente estaba en remera en la calle, en la casa, o abría las ventanas porque tenía calor de tanta calefacción que tenía, porque era gratis prácticamente el servicio público. Te hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal, Desde que salís del populismo y salís de la fantasía, ¿no? de una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente. El segundo semestre vas a ver, hay trabajo por doquier, por salario como pizza y si quieres en vez de uno cobras 3. El segundo semestre nos va a encontrar una inflación por debajo de los 2 puntos mensual. Vamos a empezar a ver algunas luces este año que nos indican que estamos en un túnel duro, difícil, pero que tiene la salida, que estamos yendo para la salida y no para cualquier lado. Pero también es cierto que la salida va a ser a partir del año que viene, o sea, sentir realmente que vamos a estar en una economía que crece va a ser el año que viene. Segundo semestre ya no habrá ninguna necesidad, no habrá luz, no habrá transporte, agua y gas, no habrá carne, no habrá pan. No habrá pobres ni indigentes y no habrá clase media para comprar. Darío, ¿fue un error del gobierno generar tanta expectativa por el segundo semestre? Claro, en enero se veía lejos. Pero... A ver, claro, no. Primero que yo creo que hay algunos datos que indican que la inflación va a bajar, porque disminuye también el nivel de actividad y porque hay algunos parámetros que se van a ir acomodando naturalmente. Pero baja al 2%, que era lo que había. Claro, a ver. Era lo que había en el año pasado y se criticaba. Lo que creo es que y comparto esto de que probablemente las circunstancias llevaron al gobierno a poner una fecha para, y muchos de los funcionarios se entusiasmaron con una fecha para decir, bueno, no es hoy, y las medidas que se están tomando en el corto plazo, porque cuando vos hablas de un mediano plazo, si es demasiado lejos, la impaciencia de los sectores que han estado más desfavorecidos no los va a acompañar, no los va a ayudar, no va a generar las condiciones para los cambios que quiere hacer el gobierno. Por lo tanto, poner una fecha, hablar del segundo semestre, que el segundo semestre es del mes 6 al mes 12, con lo cual, si activos de reactivación no hay en el mes 6, hay en el mes 8, está dentro del segundo semestre. El mejor termómetro, digamos, del que yo conozco de la actividad argentina es la construcción. La construcción en estos últimos meses está bajando. Hoy se conocieron un dato interesante que decía que la venta de insumos para la construcción cayó el 12,5%. Germán Gómez Picasso es arquitecto y es de reporte inmobiliario. ¿Qué sabe de la construcción? ¿Qué está pasando? Sí, es verdad que cayó a nivel nacional con respecto al año pasado, pero esta caída se marcó más por el tema de la obra pública, porque ese 10% que cayó el primer cuatrimestre, abril cayó 24%, o sea, fue más fuerte en abril. Pero fíjate que si medimos la venta asfalto cayó casi 50% la venta. Bien de la obra pública. Sin embargo, pinturas cayó el 6%. O sea, yo veo muchas obras que se han reactivado, que están medio paradas, obras de departamento por acá. Sí, de hecho los constructores, los desarrollistas están comprando terreno, hay buena expectativa con el sector. Lo que pasa es que se está esperando realmente ver qué pasa, por ejemplo, con el crédito hipotecario, eso es central. ¿El dólar está muy bajo ahora, otra vez, cuando empiezan? Mira, la inflación comió el dólar. El costo de la construcción en los últimos 2 años, si nosotros medimos un metro cuadrado vendible de un departamento, hace 2 años estaba a $600, hoy está a 1.000. O sea, aumentó muchísimo en dólares también la construcción. Además de que aumentó en pesos, con el dólar estable se disparó mucho en dólares. Entonces eso desincentiva al inversor. Ricardo Alpérez, especialista en temas de economía popular. ¿Se frenó el Proquear? ¿Qué está pasando con las casas en el sector nuevo? Mira, hoy tuve una experiencia bastante divertida que fue ir a Rosario, muy interesante realmente. En el Gran Rosario están algunas de las firmas metalúrgicas más grandes de la Argentina. Y fuimos a ver justamente, digamos, gente que se dedica a desarrollar edificios grandes, casas chicas de construcción en seco. Claro, el cinturón de Rosario es una gran villa, ¿sí? O sea, era muy interesante bajar de la, digamos, circular por la autopista. El casino. Exactamente, va por la autopista. El casino al lado de la villa. El casino está a 500 metros de una villa impresionante. Esa es la villa, el barrio La Granada, de donde salen los monos. La avenida Circunvalación, la que rodea. Bueno, ¿qué pasa? Agarramos la circunvalación para ir a ver algunos, digamos, distribuidores muy muy importantes de hierro, de acero, que hacen construcciones súper interesantes. ¿Qué es lo interesantísimo? Que
en términos muy concretos, la estructura de una casa contemporánea, moderna, de cambio estructural, que podría reemplazar cualquier casa de una villa, vale menos de 100.000 pesos. Ahora, no hay ningún plan para que la gente que está en la villa pueda comprar esa estructura a menos de 100.000 pesos, pero menos de 100.000 pesos de verdad. O sea, es el colmo estar en el distribuidor y decir, che, pero ¿cuánta gente de acá podría estar comprando acá a 50 metros? O a 1.000 metros o a 2.000 metros. Esa es una. Y la otra es, que a mí me parece que es muy importante, fíjate que esto te habilita algo, que es la política pública no pasa porque el Estado tenga plata, pasa porque el Estado facilite mecanismos de financiamiento para que los argentinos compren trabajo argentino. Que ahora está frenado. No, el Procrear fue el Procretrap, era una trampita pues estaba mal hecho, ojalá hubiera sido, quiso ser. Los que contribuimos a que existiera queríamos que fuera, pero no fue, no llegó a ser nunca. Fue una ilusión y un relato... Pero se construyeron varias casas. Se construyeron una cantidad tan ínfima respecto de la demanda por mentir con la inflación que no sirvió. ¿Cuántas se construyeron? Y 100 y pico de mil. Es un buen número. Y con una demanda creciente en 50.000 unidades. Claro, y un déficit de... Perdona, pero déjenme contar algo más de el Gran Rosario que es interesante. Hay una ruta que es la ruta, la llaman la ruta de la soja. ¿Se entiende? Que pasa por un montón de pueblos que son grandes productores de soja. Y el muchacho que nos llevaba en auto, distribuidor de aceros, pero que anda obviamente, digamos, correteando aceros por toda la ruta de la soja, porque es donde se fabrican todas las máquinas, digamos, rurales de la Argentina, o gran parte, te decía, che, es muy raro porque en la ruta de la soja, el año en que se vuelve a apostar al campo con la devaluación, no están ensanchando la ruta. Y acá nuevamente el error. No tiene problema el sector productivo en pagar una contribución por mejoras cuando la cosa se hace. Entonces, y no cuando va a la renta general del Estado. Claro, y lo que creo que no estamos discutiendo es eso. Seguimos pensando que el Estado solamente puede hacer cosas cuando tiene plata. ¿Se reactiva la economía con obra pública en la provincia de Buenos Aires? ¿Alcanza o es una gota de agua en el mar? No, sí, hoy que se fueron a endeudar por 500 millones de dólares. Da resultado porque, bueno, es una regla básica de la economía. El keynesianismo, digamos, la incorporó ya como un dato de la realidad, que es la demanda agregada por parte del Estado genera actividad económica y a partir de ahí finalmente impacta en todos los sectores. Es un dinamizador de la economía. ¿Ese es el plan de Vidal? No es inmediato. Y creo que además no es solamente, porque además, mira, se dio en España, cuando se incorpora a la Comunidad Económica Europea, por cada peseta que invertía el sector público, había 5 pesetas que invertía el sector privado. Lo dice muy bien él. Muchas veces el Estado lo que tiene que hacer es primero reunir a las partes en una mesa, organizarlo, hacer un programa viable, simple, ejecutable rápidamente y además de... Le voy a preguntar a alguien del sector privado, ¿existe eso en la Argentina? No, yo creo que vos hablabas del termómetro, que la construcción es un termómetro, pero es un termómetro tardío en realidad, porque cuesta mucho tiempo volver a poner toda la maquinaria a funcionar. Pensá que nada más aprobar un plano municipal en Argentina te puede llevar hasta un año. Un plano municipal. Entonces, esto te demuestra lo que puede llegar a tardar en reactivarse. Y en ese año, bueno, eso es lo que... por eso no lo digas. Es un sector si no que reacciona tarde. Cuando estos tiempos, el tiempo de la burocracia argentina es lo que generó estos costos, que en dólares estamos mucho más caros, pero en todo, en logística, en construcción, en materia de infraestructura de transporte. O sea que la burocracia cuesta. La burocracia y el tiempo. No solo por lo que tenés. Porque no tenés inflación, bajó la productividad. ¿Puedo aportar algo a esto? Hay una cuestión que está ahí también en veremos y que sale y no sale y sale y no sale, que es ¿en qué indicás los créditos? O sea, hoy con 200.000 cuadras para pavimentar en el conurbano o 100.000 edificios que hay que pintar en Buenos Aires, creer que es difícil es un error, es fácil. O sea, no es una dificultad decir... No, porque si vos desde el Banco Ciudad simplemente a cualquier edificio de la Ciudad de Buenos Aires le das el crédito que el administrador te pida para pintar fachadas y medianeras, vienen todos corriendo los administradores y lo toman. Más porque ahora, como hay poco trabajo de pintura, los pintores te cobran más barato. Perdóname, el mito es... Y lo que hay que desterrar, y el problema es si el Estado tiene que tener plata para crear empleo. Keynes... El plan Marshall no es que Estados Unidos le dio a Europa un montón de plata, es que le dio un montón de plata, que no era tanta, y Europa la hizo girar un montón de veces. El problema es el giro del dinero, y lo que nosotros no estamos haciendo es ver cuáles son las opciones que el Estado tiene para hacer que la guita circule. ¿Quién está comprando casas hoy en la Argentina? ¿Solamente la clase media alta?
Hoy se está vendiendo un poco más que el año pasado, se reactivó, pero es el mismo segmento que compró los últimos 10 años, el inversor clase media alta. Para que entre el usuario final, al sigue pozo y faltando, sin crédito. Sí, o sea, con ahorro, sigue faltando el crédito hipotecario. Por eso creo que hay que hacer más que hincapié. Se está hablando mucho del blanqueo, si el blanqueo va a reactivar la construcción o no. Yo creo que este blanqueo no va a movilizar el perímetro de la construcción. ¿Están caras las propiedades? ¿Están caras? No. Si vos ves lo que aumentaron los costos, no están caras. ¿Están caros los pozos? ¿Es buen negocio comprar un los pozo pozos hoy? son costos. El problema que tenemos costos muy altos. Vos tenés hoy un costo entre tierra y valor metro cuadrado de la construcción. Cuando salís a vender no puedes vender por debajo de los $2.000. Pero fíjate algo que es como rarísimo, ¿no? En un país del tamaño de la Argentina, ¿sí? En donde la provincia de Buenos Aires es grande como toda Italia, ¿sí? La mitad de un departamento nuevo es el precio de incidencia del terreno. ¿Por qué? Porque no somos capaces de urbanizar una provincia del tamaño de Italia. Y pero fíjate no que somos, no lo estamos discutiendo, ¿eh? No somos capaces de urbanizarlas porque no hay crédito hipotecario. Si hubiera crédito hipotecario, los constructores saldrían a construir en el Gran Buenos Aires para vender viviendas de 70. Pero necesita que la inflación se pise. No, sí, perdón. Pero ahí él tiene lo que discuta. y estuvimos, perdóname, igual momento te sacamos. No, sí, le traigo unos platos y se tiran. Estuvimos charlando unas cosas interesantes fuera de cámara, por eso tuvimos experiencia y trabajamos sobre eso, que lo que hay que hacer cuando hablamos de reunir a las partes, muchas veces el Estado no tiene que poner plata. Lo que hay que crear son las condiciones, hay herramientas jurídicas. El marco legal, Los claro. fideicomisos. Por ejemplo, el blanqueo puede ser una muy buena oportunidad. También es una oportunidad siempre que hay movilización de capitales. Por ejemplo, cuando tuvimos los mejores términos de intercambio de la historia económica argentina, con una soja casi por encima de $500, también era una oportunidad para generarle a este productor que vos viste en la ruta de la soja, que lo que obtenía como rentabilidad lo ponga en un fideicomiso para mejora de la infraestructura productiva y también de la infraestructura social. Pero no solo poniendo la plata, teniendo un retorno, claro, obteniendo una tasa de interés de ganancia. Y no, finalmente, como ha pasado en algunos casos, es que escondieron, digamos, algunas ventas que ahora pueden llegar a tener la oportunidad de, frente a una moratoria, de blanquear. Sí, o compraron casas a los botes. Liquidaron una parte, no liquidaron la totalidad. Tuvieron con el CEDIN la oportunidad. Sí, pero no confiaban en el modelo económico, lo que dicen. CEDIN fueron casi $2.500 millones. O sea, Es poco mucho. No, es poco. Es poco. Para Pero se inmuebles puede blanquear un poco, ¿se puede llegar a la cifra de $20.000 millones en el blanqueo? A ver, lo primero que hay que dejar de decir con el blanqueo es que está mal. ¿Se entiende? Porque hay mucha gente livianamente diciendo el blanqueo está mal. No, mal está nuestro sistema tributario. ¿Se entiende? O sea, nuestro sistema tributario es simple. Vos declarás que tu casa vale por valor fiscal y le preguntás a tu contador ¿cuánto declara un departamento en Caballito de 80 metros? Te dice 80 metros en Caballito, ¿sí? 110.000 pesos. Bien, buenísimo. Lo vendés en $110.000, ¿sí? Hay una distancia 15 a 1. A ver si nos entendemos, nuestro sistema tributario es tan idiota, pero tan idiota, y hace 30 años que decimos que hay que modificarlo, pero se discutió en el Congreso la modificación de cuajo del sistema tributario en los últimos años, ¿no? No, pero está abriendo ahora este capítulo a partir de esta... Pero por eso lo primero es dejemos de decir que parecería que el blanqueo está mal. No, está mal el sistema tributario. En el marco de eso un blanqueo es obligatorio porque la mitad de la guita de los... Si vos sumás toda la guita casas se compran... Rolando, si vos juntás toda la guita declarada por bienes personales en el país, yo estoy seguro de que no comprás Belgrano y Caballito. ¿Se entiende? Entonces, o blanqueás o no podés... Hay que armar se ríe, ¿verdad? No, sí, es así. Pero lo peor es que lo sabemos todos, chicos. Darío también. Todos lo sabemos. Para aclarar para esto de que lo que no está mal y lo que no está bien. Primero, el blanqueo habla de fondos lícitos. Claro. Primer tema. Claro. Estaría mal si fuese de fondos ilícitos. No choreo, no narco. Producto de la corrupción, producto del narcotráfico, no. Porque si lo blanqueás, al otro día te cae una causa penal. La distorsión, sí, por supuesto. La distorsión del sistema tributario también tiene que ver con los sucesivos periodos de crisis que hace que la evaluación que hacen las rentas provinciales, el propio Estado Nacional, es muy lenta y no se pone nunca llega a acompañar la inflación. Entonces vos tenés crisis económicas mal, porque suben el ABL y después te suben los impuestos. Muchas veces los incrementos patrimoniales se explican
también por el incremento de las evaluaciones. Claro. A vos te tocó una evaluación, mira, nosotros en mi familia nos agarraron el corralito, nos agarró y compramos una finca para producción frutícola. No me acuerdo el valor que la pagamos, en términos reales es muy bajo. Ahora, eso después con la reactivación y demás, bueno, eso fue hace, ¿cuánto hace? Pues el corralito hace 14, 15 años. Bueno, tiene otro valor, pero el bien sigue siendo el mismo. Esa distorsión que ha acompañado estas crisis es muy difícil acompañarla con ajuste normativo. Hay que dejarlo para la reglamentación y las resoluciones del área correspondiente. Ese desaguisado esperemos que se normalice ahora, porque si no nunca vamos a contar con parámetros lógicos, con una legislación lógica, y que todo el mundo al momento de pagar sus impuestos sienta que no está haciendo algo que no corresponde o algo de más o que en definitiva es injusto. Como cuando, digo, una de las cosas que el gobierno promete para el segundo semestre es una caída drástica en la inflación, pero que quedará en niveles del kirchnerismo. ¿Facilita o no la construcción, que vuelva a la construcción, que vuelva a la venta de inmuebles? Yo creo que es muy importante para ver si va a volver o no la venta de inmuebles, qué pasa con el dólar y si viene o no el crédito hipotecario, fundamentalmente. Más que la inflación. Sí, más que la inflación, porque ya de inflación en los costos de construcción en pesos venimos teniendo de hace 5 años. Y no se paró de construir. Se siguió construyendo. Pero para que el comprador salga de nuevo, ya la confianza la tiene, pero creo que ahora está medio dudoso. El tema dólar impactó mucho en el sector. Sí. El dólar bajo, porque percibe que tiene menor poder de compra. El vendedor también, por otro lado, dice: yo pedía $100.000, si vendo ahora $100.000, es un dólar bajo. ¿Están tocando los valores en dólares? Los valores en dólares vienen subiendo, un 10% interanual, desde los últimos 12 meses. Ahora, en la campaña Macri anunció 1 millón de créditos hipotecarios. ¿Esto se puede cumplir? Sí, yo creo que se va a cumplir eso, y más si sale al mercado la operatoria UBI, la Unidad de Vivienda Indexada. Yo creo que esa operatoria sería un éxito para el mercado. En realidad creo que no tenemos otra opción para el mercado. Igual hay de nuevo un atraso de tipo de cambio, ¿no? Creo que para mí, por lo menos en mi visión y en nuestra visión, hay un atraso nuevamente, porque si vos... Pero si tocan el dólar, se vuelve la inflación, Vos medís, y las economías regionales que se vieron favorecidas por tener un dólar, por ser más competitivas, hoy vuelven a estar casi en la misma situación que tenían hace un año atrás. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Gracias. Sigue la crisis en la AFA, todos los días tenemos renuncia. Hoy renunció Daniel Angelici y Luis Segura volvió.